¿Se ve bien o no? Sí, profe, ¿va a compartir el PPT antes? Ah, sí. Por favor. Ya, ahí se está mandando por el chat. Ahí le llegó, ¿cierto? Súper. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la otra clase? Sí, dime. ¿Cómo se veía la fibrosis en el corte histológico? O sea, la fibrosis se ve como material eosinófilo denso, pero ahí también depende como del contexto propiamente tal, porque la fibrosis en sí es como una cicatriz en simples términos. Es que había una imagen que salía como muy de lejos, pero no cachaba cómo identificarla, pero se ve como unos puntitos, unas zonas como muy rojas, y eso es como el infiltrado sinófico, y alrededor como se ve como más blanquito. Eso supongo que es como ya la fibrosis, ¿no? No, la fibrosis se ve eosinófilo, es decir, rosado denso. ¿Qué imagen es? Para explicarlo. La patrón 2 fibrosis, la página 17. Patrón 2. Ah, ya. Voy a compartir. ¿Está cierto? Sí, está grande. O sea, bien amplia. Claro, o sea, aquí tú tienes dos imágenes, lo que está a la izquierda representado es la fibrosis en parche, lo que está a la derecha es la fibrosis como más difusa. Uno habla como en parche o difusa justamente porque la fibrosis es de la pared alveolar, secundario a distintas entidades. En la de la izquierda, bueno, en blanco tener presente que son los espacios alveolares, que pueden estar afectados secundario a enfisema u otras cosas. Aquí en la imagen de la izquierda lo que está como más al centro son como paredes más delgadas con la arquitectura más o menos conservada. Y por eso uno habla como en parche, porque por ejemplo aquí hay fibrosis, aquí también hay fibrosis, pero también hay que tener presente como que pueden haber otros cambios. Puede haber, por ejemplo, metaplasia de músculo liso, puede haber infiltrado inflamatorio, como que uno suma todos esos hallazgos y la distribución como para sospechar una u otra entidad, lógicamente correlacionado con la clínica y la imagenología. En la imagen de la derecha se ve que todas las paredes están engrosadas, eosinófilas, densas, toda esa fibrosis. Ya, Lo gracias, profe. Lo que se ve como más rojo son vasos sanguíneos hiperémicos, con sangre en su interior, en simples términos. ¿Queda claro ahí? Sí, gracias. Ya, súper. En todo caso, si tienen duda con alguna de la imagen, algún concepto, pueden hacerme llegar las dudas también por correo. Ya. Yendo entonces con la otra sesión de neoplasias pulmonares. Voy a compartir pantalla. Ya. Neoplasias pulmonares. Avanza ahí la presentación, ¿o no? Sí. Ya, ok, gracias. Entonces, neoplasias pulmonares. Como introducción, cabe destacar que las neoplasias pulmonares van a ser de origen epitelial. Sin embargo, pueden surgir de otros componentes tisulares,
Pueden ser sarcomas, pueden ser linfomas, pero lejos lo más frecuente va a ser origen epitelial. Y pueden tener un comportamiento benigno o maligno, pero siempre hay que enfrentarse al escenario de que sea probablemente maligno. Es decir, teniendo presente una imagen de un nódulo, sospechen de que el tumor sea maligno, más si es que hay antecedentes clínicos que lo respalden. Y muchos de estos tumores se van a pesquisar incidentalmente por imagen. Ya cuando presentan síntomas, probablemente nos enfrentemos a neoplasias más avanzadas. Es decir, por ejemplo, si es que tienen sangrados o un compromiso orgánico, sistémico mucho mayor, es que ya el cáncer probablemente esté más avanzado. Esta imagen es como para dar cuenta de los múltiples tumores que uno puede encontrar a nivel de pulmón, unos mucho más frecuentes que otros, algunos rarísimos, de distinto origen, en fin. Pero lógicamente nos vamos a centrar en los más importantes como desde el punto de vista epidemiológico, con lo que ustedes deben manejar. Pero que por supuesto en la práctica siempre van a haber rarezas. Entonces, en las neoplasias pulmonares, lo que había dicho de que en general sospechen de que sea un cáncer, que sea maligno, y de hecho vamos a tener un especial apartado del amartoma pulmonar, que es una neoplasia benigna, y todo esto van a ser malignos: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células grandes, y también una mención especial a las metástasis. Entonces, primero, amartoma pulmonar es un tumor mesenquimático benigno con cantidades variables de al menos 2 elementos mesenquimáticos, ¿ya? Elementos mesenquimáticos como cartílago, grasa, músculo liso u otro tejido conjuntivo. Y que también va a haber epitelio respiratorio atrapado, que ya previamente ya definimos cuál es el epitelio respiratorio característico. A nivel de epidemiología, voy a hacer mención a esta entidad puesto que es la neoplasia benigna más común. Es más frecuente en hombres que en mujeres, y el pic de incidencia es más o menos la sexta década de vida, pero tiende a ser raro en niños. Clínica, usualmente asintomáticos. Sin embargo, cuando son endobronquiales, que ahí por una cuestión de obstrucción y el crecimiento expansivo del tumor, pueden obstruir el bronquio y ahí sí pueden generar cierta sintomatología, ¿ya? Y bueno, en la imagen de la derecha, en el escáner, esto que se ve aquí como bien nodular, es el tumor propiamente tal. Sin embargo, la localización es que la mayoría son periféricos, pueden estar presentes en todos los lóbulos, pero un pequeño porcentaje de ellos, más o menos el 10%, puede estar centrado puede estar en el centro del bronquio. Y es por eso que pueden generar esta sintomatología como obstructiva con el crecimiento expansivo. Y volviendo nuevamente a la imagen, lo que se describe es como un patrón de popcorn, de clasificación de imágenes, puesto que igual pueden tener tejido óseo, cartílago, y que de hecho a nivel imaginológico, por diferencia de densidades, es muy sugerente esta entidad. Y aquí lo que nosotros vemos desde el punto de vista de anatomía patológica, la imagen de la derecha es un corte de tejido pulmonar, lo que se llama rojo del tejido pulmonar, que le falta un poco de fijación, y aquí es lo que es el tumor como tal, como popcorn, que se ve como blanquecino, medio lobulado, alguna zona amarillenta, que ahí lógicamente como que la distribución de colores va a depender de la distribución de los tejidos a nivel histológico. Por lo tanto, son nódulos firmes, circunscritos, levemente multilobulados, blanco levemente amarillento, y la mayoría son de unos pocos centímetros, pero a veces igual pueden ser grandes, ¿okay? Y por una cuestión de densidad de cómo están constituidos, pueden desprenderse fácilmente como el tejido pulmonar, puesto que el pulmón igual es un tejido como muy esponjoso, blando, y esta es una lesión firme, muchas veces como el aspecto cartilaginoso. Uno de los cortes a veces como que sale el nódulo como tal.
Y microscópicamente lo que se ve aquí en la imagen de la derecha, que ya lo había dicho previamente, mezcla de dos o más tejidos mesenquimáticos, pero en general lo que va a predominar es la presencia de cartílago y hialino. Todo esto que se ve como rosado más claro es cartílago y hialino, ¿ya? Que igual se ve un poco de tejido adiposo, y esto que se ve como lineal, como un poco más morado, es este epitelio respiratorio atrapado. Aquí está más de cerca. Cartílago, 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 algunos adipocitos, algunas fibras musculares lisas, y aquí se puede ver muy bien el epitelio respiratorio característico. Y el pronóstico es excelente, o sea, es un tumor de crecimiento lento, benigno, y que la resección quirúrgica va a ser el tratamiento. La recurrencia y la malignización va a ser raro, ¿ya? Pero en general se opera, se saca, estamos. Y ya pasando a todas las otras entidades, que es el cáncer pulmonar como tal, cabe destacar que a nivel epidemiológico es una de las causas de mortalidad por cáncer más común a nivel mundial, ¿ya? Típico que sea secundario a, o sea, que haya de antecedente de base tabaquismo crónico, que es como el principal factor de riesgo. Los fumadores también como tal se van a asociar a algunos tipos histológicos en particular más que en otros, pero igual puede haber cáncer pulmonar en pacientes no fumadores, ¿ya? Por ejemplo, expuestos a algunos eh, algunos tóxicos, a depósitos de sustancias, por ejemplo, la presencia de algunas condiciones inflamatorias crónicas de por sí también pueden ser factores de riesgo para cáncer, en fin. Y la mayoría va a ser entre los 60 a 70 años, pacientes mayores. Cuando son pacientes más jóvenes con nódulo pulmonar, bueno, hay obviamente el diagnóstico diferencial como con patrón nodular y otras entidades que pueden ser de origen no neoplásico u otros tipos histológicos más raros. Por ejemplo, sarcoma o tumores neuroendocrinos también uno puede ver en pacientes más jóvenes. Linfomas también se pueden ver y otras rarezas. Pero los cambios que llevan finalmente como a la carcinogénesis de los tipos histológicos más frecuentes es por un daño, por una noxa, que en general va a ser el tabaquismo. Y lógicamente eso no va a ser de un día para otro. Va a ser un proceso de años para que finalmente haya cáncer. Bueno, otra imagen mostrando más o menos epidemiología, con los lugares como las zonas más frecuentes. No le voy a preguntar si es que el primero, segundo, el cuarto que genera más muerte o más frecuente, pero que sí es un cáncer frecuente y que tiene alta mortalidad asociada. Previo ahí con los tipos histológicos, los tumores se van a clasificar por el tipo histológico y por el grado de diferenciación. En general, en los tumores epiteliales uno va a hablar como de bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Por ejemplo, un carcinoma bien diferenciado es que se ve como mucho más similar a tejido como nativo, por así decirlo, como tejido normal. Y uno poco diferenciado es que el tumor puede verse como mucho más pilomórfico, con áreas atípicas y que va a tener como un comportamiento clínico peor. Si está mejor diferenciado, puede ser como mejor pronóstico desde el punto de vista morfológico versus uno poco diferenciado. Pero lógicamente entran en juego muchos otros factores. Si es que hay metástasis a ganglio linfático, metástasis a distancia, el tamaño del tumor, compromiso de la pleura, en fin. Entrando de lleno con los tipos histológicos, vamos a tener primero el adenocarcinoma. Recordar que por definición un carcinoma es una neoplasia epitelial maligna y un adenocarcinoma es una neoplasia epitelial maligna de arquitectura glandular. Por lo tanto, después lo que se ve histológicamente van a ser glándulas de distintos, pueden tener distinta arquitectura. El
la neoplasia maligna más común, primaria. Tiende a ser algo más frecuente en mujeres que en hombres. La edad, ya habíamos dicho, más o menos sexta década de vida, 60, 70 años. Y clínicamente puede generar tos, hemoptisis, disnea, dolor, puede generar algunos signos neurológicos según donde esté creciendo el tumor, y a veces también puede generar síndrome paraneoplásico, ¿ya? Hiponatremia, hipercalcemia, secreción de ADH inapropiada, a veces puede haber Cushing, etc. Y la mayoría de los pacientes van a ser pesquisados en etapa avanzada, puesto que los síntomas, o sea, según donde crezca y según el cuadro clínico, pueden pasar muy desapercibidos, o sea, con sintomatología muy inespecífica, y ya cuando hay hemoptisis, dificultad para respirar o dolor, probablemente que sea un tumor grande, un cáncer ya avanzado como para generar ese cuadro. La mayoría van a ser periféricos, y es más frecuente que se presenten en el lóbulo superior que inferior. Aquí una imagen, tejido pulmonar, y se puede ver este nódulo circunscrito, que igual es levemente irregular. Generalmente estos tumores son como blanquecinos y a veces pueden tener como cicatriz o áreas de necrosis. De igual forma, si es que, por ejemplo, está como a nivel periférico y afecta la pleura, puede generar como retracción por el crecimiento tumoral. ¿Ya? Y microscópicamente hay distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, primero el lepídico, que son las células tumorales que van a crecer alrededor de las paredes alveolares, y que de hecho aquí de lejos se pueden ver como lápidas, así como estos cementerios gringos que están como las lápidas uno al lado de otro, se ven así las células. Y esto en general, bueno, para los grados de bien diferenciado o poco diferenciado, uno igual lo asocia al subtipo histológico. Por ejemplo, si es que es solamente lipídico, es grado 1, o es bien diferenciado. ¿Ya? Luego tenemos subtipo acinar, que son glándulas redondas, ovaladas, que ya generan como algunos espacios luminales. Esto ya tiende a ser más bien como grado 2. Formación de papilas, también grado 2, que son ejes de tejido conjuntivo, que están revestidos por las células tumorales. Micropapilas son estas que se ven como al centro, que son como mechones o proyecciones que no tienen ejes fibrovasculares, y que estos se ven más bien como en grado 3. Y si son sólidos también, como por ejemplo acá, grado 3. De hecho, aquí como que a uno le cuesta ver la arquitectura glandular, son puras células tumorales. Y en base a eso es que uno va a determinar el grado. Y por supuesto puede haber mezcla de patrones. Y en base a eso es que uno dice como el grado de diferenciación, pero eso es trabajo del patólogo. El pronóstico va a depender del TNM, es decir, el tamaño tumoral, compromiso de pleura, metástasis linfático, metástasis a distancia, el subtipo que ya hablamos, grado histológico, y también uno puede utilizar, que de hecho eso es lo que está en boga ahora, el uso de marcadores moleculares como EGFR, ALK, PDL1, ROS1, que lo que deben saber, que no sé si han tenido clases con oncólogos o que ya le han mencionado esto, es que a través de mutaciones o presencia de algunos cambios que puedan verse a través de estas técnicas complementarias, que igual son caras, uno puede realizar como tratamientos mucho más específicos que puedan alargar la sobrevida. Bueno, algunas consideraciones, pero que son de tipo un poco más infrecuente. Por ejemplo, este es mucinoso, que se ven como células columnares o caliciformes con abundante mucina. Luego tenemos el carcinoma de células escamosas, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, todos son sinónimos. Tiene evidencia de diferenciación escamosa, como ocurre en la piel, en la mucosa esofágica. Es la segunda neoplasia maligna más común, hace unas décadas era la más común, la edad más o menos similar, la mayoría va a estar asociado al tabaquismo, y sí se ve mucho más frecuente en la enfermedad pulmonar intersticial. Seguí también conectándolo con la clase anterior, hay algunas entidades que pueden
generar cambios inflamatorios crónicos y dentro de eso, por ejemplo, pacientes que tengan una fibrosis pulmonar y que en su contexto de fibrosis puede aparecer un nódulo y que puede ser un cáncer, como un carcinoma escamoso. Clínicamente, exactamente lo mismo, y la localización en este caso tienden a ser mayormente centrales. ¿Ya? Macroscópicamente igual se ve como este nódulo firme, blanquecino, a veces puede ser un poco más parduzco, puede ser un poco más estrellado, pueden haber zonas de antracosis, que son estas que se llaman negruzcas, recordar la antracosis, depósito de carbono. Igual pueden tener zonas de hemorragia, pueden necrosarse los tumores, que es secundario al proceso de crecimiento tumoral, pueden cavitarse, en fin. Y microscópicamente uno puede tener como carcinomas escamosos queratinizantes, como por ejemplo acá, que hay formación de perlas córneas, como si fuese piel. Pueden haber nidos sólidos sin queratinización, o puede verse más bien como basaloide, ¿ya? Como células basales de la piel, que se ve como mucho más morado. Y pronóstico, igual, el TNM y el grado histológico que ya lo conversamos un poco. También pueden hacerse algunas técnicas complementarias con algunos marcadores. Esos son lejos los más frecuentes, adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Luego estos otros que ya son algo más infrecuentes, pero que uno igual lo ve ciertamente en la práctica clínica. Primero el carcinoma de células pequeñas, es una neoplasia epitelial maligna de células pequeñas y que va a tener diferenciación neuroendocrina, ¿ya? Este es mucho menos frecuente, 10-15% cáncer de pulmón, y este está fuertemente asociado a tabaquismo. Es muy raro en los fumadores. ¿Ya? Y clínicamente la mayoría se va a presentar como una etapa muy avanzada, incluso con metástasis múltiples. O sea, el curso clínico y el pronóstico igual es más o menos ominoso. Generalmente son como pacientes añosos, tabáquicos, y que de repente hacen un cáncer con múltiples nódulos, metástasis, y que no andan para nada bien. De igual forma, en cuanto a la localización, la mayoría van a ser centrales, principalmente de las vías aéreas principales. Seguramente ahí debe haber como alguna asociación con la exposición a algunos de los tóxicos del tabaco. Y de hecho aquí, como en la imagen asociada, se puede ver una gran masa periiliar. Los que se ven aquí como lúmenes es parte de bronquios como tal, y todo esto que se ve como más bien blanquecino alrededor de estos bronquios es el tumor que va creciendo. Es absolutamente irresecable, con solo ver esta imagen por la forma en la que se comporta, y también pueden tener algunas zonas de necrosis. Y microscópicamente son estas células pequeñas, como azules, más basófilas, citoplasma escasa. Y tienen alto índice mitótico, por lo tanto están constantemente replicándose con necrosis, pueden organizarse de distintas formas. Y a veces pueden estar combinados con otros tipos histológicos. Hay que tener presente de que en general el escenario clínico es paciente añoso, tabáquico de larga edad. Aquí, por ejemplo, una combinación. Lo que está a la izquierda es el carcinoma celular pequeño, y lo que está a la derecha es un adenocarcinoma. Aquí también, carcinoma celular pequeña, y aquí un carcinoma escamoso. Y el pronóstico, por todo lo que ya les he descrito, es muy pobre. O sea, miren, la sobrevida cuando ya tienen metástasis es prácticamente nula. Y con una mediana de sobrevida de 25 o 30 meses. Y que ahí, aparte del cáncer propiamente tal, igual pueden haber otras complicaciones de sus patologías de base, principalmente de origen pulmonar. Y más de que es un pulmón dañado, justamente porque está fuertemente asociado al tabaquismo. Y la metástasis pueden ser incluso en el mismo pulmón, al otro pulmón, puede ser a cerebro, hígado, hueso, o incluso lugares más alejados. Lo que tengan presente que tienen diferenciación neuroendocrina. El carcinoma de células grandes, una neoplasia epitelial indiferenciada, que se describe de células no pequeñas, pero que va a carecer de características morfológicas e inmunistoquímicas de diferenciación glandular, escamosa o neuroendocrina. Por lo tanto, en general,
uno realiza este diagnóstico como en la pieza operatoria, cuando ya sacan el nódulo, si es que lo amerita, del punto de vista clínico y terapéutico, y ahí uno observa si es que hay glándula, si es que hay diferenciación escamosa, o también puede utilizar distintas técnicas de inmunohistoquímica complementarias para ver si es que puede haber diferenciación de estas células hacia algunos de estos orígenes. Y si es que todos marcan negativo, uno llega como a esta entidad. Por lo tanto, es un diagnóstico de exclusión. Son poco frecuentes, la edad es más o menos similar. La clínica también bastante similar. Y la localización son mayormente periféricos, pero igual hay hartos que están asociados a la vía aérea mayor. Ya. Aquí es donde se ve el tumor en relación como a este bronquio. Microscópicamente son nidos o láminas de células tumorales grandes. De hecho, ustedes pueden ver como aquí hay harta mitosis. O sea, a simple vista uno dice como son células feas. Y ahí uno tiene que ocupar técnicas como para descartar los otros tipos histológicos porque tienen distintos tratamientos. Y el pronóstico también es pobre, pero va a depender también del tamaño, compromiso de pleura, metástasis, en fin. Importante. Diagnóstico de exclusión. Y finalmente, las metástasis. Esto es súper importante considerarlo en pulmón, puesto que la metástasis es la neoplasia maligna más frecuente. Es mucho más frecuente de que uno vea metástasis que tumores primarios originados en el pulmón como tal. Bueno, una imagen, un escáner y la pieza, todo esto que son nódulos son metástasis. Lógicamente son cánceres muy avanzados en este caso, pero puede haber una metástasis única, ¿ya? Y aquí también es súper importante tener presente de que, por ejemplo, un adenocarcinoma, a veces uno lo complementa con técnicas, puesto que puede ser un adenocarcinoma de origen primario pulmonar, o un adenocarcinoma que, por ejemplo, venga del colon, que venga del recto, que venga de la vesícula biliar y que hizo metástasis. Y ahí tiene importancia en que uno determine aquello y que por supuesto digan que tiene, no sé, un antecedente de un cáncer colorectal, puesto que es muy distinto un cáncer colorectal que hizo una metástasis lejana a pulmón, que sería etapa 4, que un adenocarcinoma primario del pulmón, por implicancias clínicas, terapéuticas y pronósticos. Así que es esencial que den ese dato ante la eventualidad. Pero de igual forma, cuando son múltiples, uno tiene que sospechar más que sea metástasis. Pero insisto, pueden ser únicos. La imagen de acá, de este pulmón, fíjense principalmente como en estas estrías blanquecinas, tanto a nivel pleural como del tejido pulmonar. Esto es lo que se llama una carcinomatosis linfangítica o una linfangitis carcinomatosa, son sinónimos, que esencialmente es un tumor metastásico que se va a extender ampliamente hacia los canales linfáticos pulmonares. O sea, todo esto blanquecino es básicamente como metástasis de un cáncer que diseminó a través de esa vía, que de hecho uno puede ver acá. Todos estos espacios que están acá, como dilatados, llenos de células, son vasos linfáticos y que están rellenos de estas células tumorales que están diseminadas. Por supuesto que esto también, el pronóstico es súper ominoso. Y esta tabla no es necesario que se la aprendan, puesto que no es objetivo para ustedes, pero sí es que tengan presente de que según el origen, uno puede ocupar distintas técnicas de inmunohistoquímica como para decir, ya sabes que esto es de origen mamario, esto es de origen pulmonar, esto es de origen endometrial. Uno puede llegar a determinar eso a través de aquello. Pero insisto, no es necesario que ustedes se lo aprendan, pero sí que hagan ese trabajo de correlación clínica, imaginológica, que es como el concepto más importante que quiero transmitirle a ustedes en la etapa formativa en la que están. Eso. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios que tengan? ¿Cómo es más fácil que se desprenda? ¿Es más fácil que haga metástasis? Leticia, ¿eso en relación a qué cosas? Que ahí me perdí. ¿En qué momento?
hiciste esa pregunta en relación a qué tumor. Ah, ya, súper. ¿Más dudas que tengan? Yo tengo una consulta, pero, Dime, o sea, no sé si tiene que ver tanto con la clase, pero como está hablando de los marcadores, lo que ¿ya? pasa es que recuerdo que cuando vimos ginecología el año pasado, decía que había ¿Ya? una posibilidad que es muy remota, pero que las mujeres que tienen endometriosis pueden tener endometriosis en el sistema respiratorio completo, de la vía alta a la vía ¿Ya? baja. Entonces, ¿eso también sale como un marcador tumoral o solamente se llega porque como que se sabe la característica del epitelio del útero? En relación a endometriosis, como en ese segmento de endometriosis en general. No, por ejemplo, que pasara que, no sé, se hace una cirugía, no se sabe cómo es la sospecha, se hizo ya como que se agotó todo lo que no tiene que ver con intervención quirúrgica y, no sé, le llegara esto a usted y se diera cuenta que fuera, por ejemplo, endometriosis en el sistema respiratorio. ¿Sería solamente como por la característica de lo que uno ve histológicamente o también hay como marcadores que no sean tumorales para ese tipo de cosas que no son tan frecuentes? A ver, vamos por partes. Igual endometriosis en el sistema respiratorio yo al menos nunca he visto. Es rarísimo, porque igual No sé qué es raro, pero por hay eso pregunto. distintas, claro, hay distintas teorías en relación como a la endometriosis, que son como remanente embrionario, o que derechamente puede haber como cierta siembra de la endometriosis como del tejido endometrial, como por ejemplo cuando hay endometriosis como en la cicatriz de cesárea, que hay quizás como en el procedimiento de la cesárea, se piensa que una teoría es justamente como que quedó endometrio ahí que terminó eh, como proliferando y respondiendo a los ciclos hormonales, en fin. Eh, Cuando uno se enfrenta, esto en general, cuando uno se enfrenta como a una biopsia, ahí siempre hay una correlación de la información clínica, porque básicamente la solicitud de biopsia es una interconsulta, ¿ya? Y ahí es donde están como todos los antecedentes demográficos, qué se biopsió, cuál es la sospecha clínica, algunos antecedentes de importancia que sea necesario mencionar y en base a eso es que uno tiene como posibles diagnósticos diferenciales. Como por ejemplo, en lo mismo que le he planteado como de una imagen de un nódulo, biopsia en un nódulo y uno se plantea diagnósticos diferenciales. Lo más, ahí lo más frecuente es como neoplasia, cáncer. Pero pueden haber otros diagnósticos diferenciales que, bueno, ya lo vimos más o menos previamente. En caso de que, por ejemplo, por ese motivo sea una endometriosis, uno igual lo sospecha como conociendo cómo es la historia normal como del endometrio, que tiene un componente glandular y un componente estromal asociado. Y uno igual ve como las características arquitecturales, las características citológicas, y en base a eso es que uno se plantea una hipótesis diagnóstica de si esto, ya, ¿qué es? ¿Esto es benigno? O sea, ¿esto es neoplásico? ¿Esto es inflamatorio? ¿Esto es, por ejemplo, malformativo? Y hay posibilidades. Esto es neoplásico benigno, maligno, si es que es, por ejemplo, un nódulo. Lo que veo es un tumor benigno, maligno, que es como parte de lo que nosotros observamos. La inmunohistoquímica, eh, como, como aquí igual puede tener como un rol importante, más eh, por el uso que tiene. O sea, una inmunistoquímica no te va a dar como información que aparezca por arte de magia. Uno no tira así como, porque la inmunistoquímica igual implica recurso técnico, humano, y uno no va a gastar 50 inmunistoquímicas porque no tiene, uno puede confundirse de hecho y es mucha plata. No tiene ninguna implicancia que pueda servir. Por eso uno solicita inmunistoquímicas como dirigidas con una sospecha en particular. La inmunohistoquímica ahí te pueden servir, por ejemplo, para determinar si es que, en este caso particular, es, por ejemplo, como de origen endometrial. Y ahí el endometrio tiene ciertos marcadores, como por ejemplo receptor de estrógeno. Lo que suele ser como de origen endometrial, incluso como metástasis de cáncer de endometrio, cuando se conoce que está ese antecedente, uno puede utilizar como receptores de estrógeno como para sugerir de que sea un origen endometrial versus, no sé, algo de origen pulmonar, que no te va a marcar con receptores de estrógeno.
uno igual tiende a utilizar más de un marcador de inmunohistoquímica, puesto que no son infalibles y como que te apoyan un origen versus otro, por eso es como más o menos dirigido. De igual forma, hay algunos otros marcadores de inmunohistoquímica que más que sugerir como una diferenciación, un origen en particular, te sirve como fines terapéuticos y pronósticos. Es decir, por ejemplo, el PDL1 en el contexto del pulmón, si es que está presente, le informa de una cierta forma, pero eso le da información clínica al oncólogo de que puede ocupar otra vía terapéutica, como para tratar este cáncer pulmonar. O sea, por ejemplo, ya agotamos la posibilidad con este tratamiento, en un cáncer, no sé, localmente avanzado, el PDL1 que uno utiliza de inmunohistoquímica me marca, ok, puedo utilizar este otro tratamiento que puede mejorar la calidad de vida del paciente y la sobrevida, ¿ya? En general, la inmunohistoquímica también, más allá como de determinar un origen, una diferenciación, también te sirve como ese punto de vista pronóstico. Y ahí, según la sospecha, a veces pueden haber como algunas neoplasias que sean como, ¿sabes qué? Tengo la dosis, esto es benigno, esto es maligno, y ahí, según sospecha, uno puede ocupar uno u otro marcador. Pero eso es como trabajo de nosotros, del patólogo. Pero más o menos así es como uno opera desde el punto de vista clínico. ¿Queda más o menos claro? Sí, muchas gracias. Súper. Más preguntas, comentarios, dudas que tengan. Me parece que estamos listos. Ya, pues estas son las dos sesiones. Son un poco antes de las 4, así que igual estamos con buen margen de tiempo. Espero que le hayan servido estas clases, que igual pueden ser un poco densas, pero la idea es como transmitir los mensajes más importantes de lo que deberían manejar como a esta altura de su formación. De igual forma, cualquier pregunta, duda, comentario, más allá de la clase o del punto de vista asistencial, pueden hacerla llegar por correo sin ningún problema, o a través de la coordinadora o de delegada, quien sea. ¿Ya? Eso pues, que esté muy bien y probablemente nos vemos en algún otro integrado con las clases de anatomía patológica. Muchas gracias. Gracias, Chao. Doc. Que esté muy bien. Chao, chao, cuídense. Chao.